En la quietud de una lavandería, una enigmática chica mexicana aparecía cada noche, y el sheriff se llenó de lágrimas al descubrir el motivo detrás de este misterio. En la pequeña ciudad de Santa Rosa, Chihuahua, donde el viento del Interstate desierto arrastraba historias y secretos entre sus calles polvorientas, vivía Jack Coleman, un hombre a quien todos conocían simplemente como el americano. A sus 42 años, con el rostro marcado por profundas líneas de preocupación y unos ojos azules que parecían cargar el peso de un océano de tristeza, Jack había cruzado la frontera hace 7 años buscando escapar de sus propios fantasmas. La muerte de su esposa Laura y su pequeña hija Emily en un accidente automovilístico lo había dejado devastado, incapaz de seguir viviendo en Maplewood, donde cada esquina le recordaba lo que había perdido. Jack había encontrado cierta paz en este rincón olvidado de México, trabajando como mecánico en un taller al borde de la carretera principal. Su rutina era simple y solitaria. Arreglaba motores durante el día y por las noches se refugiaba en la soledad de su pequeña casa a las afueras del pueblo, evitando cualquier conexión emocional profunda con los habitantes locales. Era como si hubiera establecido un acuerdo tácito con su dolor. Él no intentaría superarlo, y el dolor, a cambio, se convertiría en un compañero silencioso y constante. Todo cambió aquella tarde de octubre, cuando una niña apareció en su taller. Jack estaba cerrando cuando notó a la pequeña figura de pie junto a la entrada, observándolo con una mezcla de determinación y miedo. No tendría más de 8 años, con largo cabello negro trenzado y una mochila desgastada que parecía contener todas sus pertenencias. Lo que más impactó a Jack fueron sus ojos oscuros y profundos, que reflejaban una madurez impropia de su edad. ¿Eres el americano que arregla cosas rotas?, preguntó la niña en un español pausado, como midiendo cada palabra. Jack asintió, limpiándose las manos manchadas de grasa en un trapo. Me llamo Jack. ¿Qué necesitas arreglar? La niña se acercó un paso, aferrándose a su mochila. Me llamo Sofía Reyes, respondió con una voz apenas audible. Y no vengo a arreglar algo. Vengo porque mi mamá dijo que tú podrías ayudarnos. Aquella simple frase desencadenaría una serie de eventos que transformarían para siempre la vida de Jack, arrastrándolo de vuelta al mundo de los vivos que tanto se había esforzado por evitar. Jack observó a Sofía con una mezcla de confusión y recelo. No recordaba conocer a su madre ni haber ofrecido ayuda a nadie en mucho tiempo. ¿Tu mamá? ¿Quién es tu mamá?, preguntó mientras cerraba la puerta del taller. Isabela Reyes, respondió Sofía, sacando de su bolsillo una fotografía, arrugada donde aparecía junto a una mujer joven, de sonrisa cálida y mirada cansada. Está enferma en el hospital de Santa Elena y necesitamos ayuda. Jack tomó la fotografía con manos inseguras. El nombre no le resultaba familiar, pero había algo en la expresión de la mujer que despertó un eco de reconocimiento, como si la hubiera visto en algún momento durante sus años en Santa Rosa. Lo siento, pequeña, pero no conozco a tu madre, dijo, devolviéndole la foto. Deberías buscar a algún familiar o a los servicios sociales. Los ojos de Sofía se llenaron de determinación. No tenemos familia aquí. Vinimos del sur hace 2 años, y mamá dijo específicamente que te buscara a ti si algo le pasaba. Dijo que tú entenderías, porque también perdiste a alguien. Las palabras golpearon a Jack como un puñetazo físico. ¿Cómo sabía esta niña sobre su pasado? Muy pocas personas en Santa Rosa conocían su historia, y definitivamente no era algo que compartiera con extraños. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó, evitando abordar directamente lo que Sofía había dicho. Caminé, respondió simplemente. Desde el hospital son casi 6 kilómetros. Algo en la dignidad estoica de la niña despertó en Jack una emoción que creía olvidada, preocupación por alguien más. Miró al cielo. El sol comenzaba a ponerse, y las noches en el desierto de Chihuahua podían ser peligrosamente frías. «Puedo llevarte de regreso al hospital», ofreció finalmente, «para hablar con tu madre y aclarar esto». Sofía negó con la cabeza.
No podemos ir ahora. Las horas de visita terminaron y no me dejarán entrar. Además, su voz se quebró ligeramente. Mamá dijo que cuando viniera a buscarte, me quedara contigo. Dijo que sería seguro. Jack pasó una mano por su cabello canoso, sintiendo una creciente inquietud. La situación le parecía cada vez más extraña, pero no podía simplemente dejar a la niña sola al anochecer. Está bien, cedió finalmente. Puedes pasar la noche en mi casa y mañana iremos juntos al hospital a primera hora. Durante el corto trayecto en su vieja camioneta, Jack observó de reojo a Sofía. La niña miraba por la ventana con expresión seria, aferrándose a su mochila, como si contuviera tesoros invaluables. No lloraba ni mostraba miedo, solo una extraña determinación que parecía sostenerla. La casa de Jack era modesta, una construcción de adobe con techo de tejas rojas, apartada del pueblo y rodeada de cactus y arbustos desérticos. En los 7 años que llevaba viviendo allí, nunca había invitado a nadie a entrar. El interior reflejaba su existencia solitaria, funcional, pero desprovisto de cualquier toque personal, excepto por una pequeña fotografía enmarcada de Laura y Emily sobre una repisa, el único reconocimiento que se permitía de su vida anterior. Sofía observó la fotografía inmediatamente, como si la reconociera. «Son ellas, ¿verdad? Tu familia». Jack asintió silenciosamente, incómodo con la perspicacia de la niña. «Puedes dormir en la habitación de invitados», dijo cambiando de tema. «¿Tienes hambre?». Mientras preparaba una sencilla cena de huevos y frijoles, Jack intentaba entender cómo la madre de Sofía podría conocerlo. Repasó mentalmente a las mujeres con las que había interactuado en los últimos años, pero ninguna encajaba con la imagen de Isabela Reyes. Durante la cena, Sofía apenas habló, pero cuando Jack le preguntó directamente sobre su madre, sus ojos se iluminaron brevemente. «Mamá es maestra o lo era en México. Aquí limpia casas y a veces trabaja en la lavandería del pueblo», explicó. «Nos vinimos porque allá era peligroso. Los hombres malos amenazaron a mamá después de que mi papá desapareciera». «¿Tu padre desapareció?», preguntó Jack, sintiendo una punzada de empatía. Sofía asintió. Trabajaba como periodista, escribía sobre los carteles. Un día no volvió a casa. La simplicidad con que relataba la tragedia era desgarradora. «Mamá dice que probablemente está con Los Ángeles, como tu esposa y tu hija». Jack sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La forma directa en que Sofía hablaba de su pérdida, sin la habitual incomodidad o compasión forzada de los adultos, lo desarmó completamente. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados, Jack se sentó en el porche contemplando las estrellas, una costumbre que había adquirido en sus noches de insomnio. Por primera vez en años, sus pensamientos no estaban exclusivamente centrados en lo que había perdido, sino en la extraña niña que dormía bajo su techo y en su misteriosa madre. A la mañana siguiente, cuando se disponían a salir hacia el hospital, el teléfono de Jack sonó. Era Maggie Thornton, la enfermera americana que trabajaba como voluntaria en el hospital de Santa Elena, y con quien Jack había establecido una especie de amistad distante, principalmente porque ambos eran expatriados. «Jack, ¿está contigo una niña llamada Sofía Reyes?». La voz de Maggie sonaba tensa. «Sí, está aquí. Vamos de camino al hospital para ver a su madre». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. «Jack, Isabela Reyes falleció anoche. Insuficiencia cardíaca. Llevaba meses luchando contra una enfermedad degenerativa». Jack cerró los ojos, sintiendo un peso familiar asentarse en 1980 su pecho. Muerte. Siempre la muerte encontraba la manera de rodearlo. Miró a Sofía, que esperaba junto a la camioneta, ajena a la noticia que acababa de recibir. «¿Sofía lo sabe?», preguntó en voz baja. «No oficialmente. Se escapó del hospital antes de que pudiéramos hablar con ella. El servicio social está buscándola. Jack, necesito que la traigas. Hay procedimientos que seguir». Jack conocía bien esos procedimientos. Formularios, preguntas, la fría maquinaria burocrática que se ponía en marcha cuando alguien moría, especialmente si dejaba
a un menor desprotegido. Recordaba vívidamente su propia experiencia, cómo las preguntas bien intencionadas habían sido como sal en sus heridas abiertas. «Estaremos allí pronto», respondió finalmente, colgando. No sabía cómo darle la noticia a Sofía. ¿Cómo le dices a una niña que su único ancla en el mundo ya no existe? Jack se acercó lentamente a ella, buscando las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera hablar, Sofía lo miró con ojos que parecían saberlo todo. «Mamá ya está con Los Ángeles, ¿verdad?», preguntó con voz tranquila. Jack se arrodilló frente a ella, asintiendo en silencio. Esperaba lágrimas, gritos, la explosión natural del dolor que él mismo había experimentado, pero Sofía simplemente bajó la mirada hacia sus pies. «Ella me dijo que pasaría pronto, por eso me mandó a buscarte. Sofía, ¿por qué tu madre me mencionaría a mí?». «No la recuerdo». La niña abrió su mochila y sacó un sobre arrugado. «Mamá dijo que te diera esto, dijo que te explicaría todo». Dentro del sobre había una carta escrita a mano y otra fotografía, esta más antigua. Jack sintió que el mundo se detenía a su alrededor al reconocer la imagen. Él mismo, 3 años atrás, cargando a una mujer herida durante el terrible accidente en la carretera a Santa Elena. Un autobús había volcado y Jack, que pasaba por allí, se había detenido a ayudar. Había sacado a varios heridos antes de que el vehículo estallara en llamas. Nunca supo los nombres de las personas que había ayudado. Simplemente había hecho lo que cualquiera habría hecho y después se había marchado, evitando el reconocimiento público. La carta de Isabela explicaba todo. Ella había sido una de las personas que Jack salvó aquel día. Sofía, que entonces tenía 5 años, también iba en el autobús, pero había salido ilesa. Isabela nunca olvidó el rostro del hombre silencioso que los había rescatado y después desapareció. Eventualmente descubrió quién era el americano y su trágica historia, y desde entonces había seguido su vida discretamente, considerándolo una especie de ángel guardián. Cuando los médicos me dijeron que mi enfermedad era terminal, escribía Isabela en su carta, pensé inmediatamente en ti, Jack Coleman, un hombre que conoce el dolor, pero que todavía es capaz de actuar con bondad. No tenemos familia en este país, y temo el destino de Sofía en el sistema. Te pido lo imposible, lo injusto, que consideres cuidar de mi hija. No tienes obligación alguna, pero creo que ambos podrían sanar las heridas del otro. Jack sintió que le faltaba el aire. La audacia de la petición de Isabela lo dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien pedirle algo así? Él, que apenas podía cuidar de sí mismo, que había pasado 7 años evitando cualquier responsabilidad emocional. «Jack», la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «¿Podemos ir a ver a mamá ahora?». En el hospital, Maggie los recibió con expresión compasiva. Mientras Sofía se despedía de su madre en la morgue, acompañada por una trabajadora social, Jack y Maggie conversaron en un pasillo silencioso. «La carta de Isabela es legalmente irrelevante», explicó Maggie con gentileza. «No puede simplemente designar a un tutor informal. Sofía probablemente irá a un orfanato estatal mientras determinan si tiene familiares en México». Jack conocía esos lugares. En su trabajo como mecánico, ocasionalmente había arreglado vehículos para el orfanato de Santa Elena. Había visto los ojos vacíos de los niños, la resignación en sus rostros. La idea de Sofía en ese ambiente le provocó una inquietud que no había sentido en años. «¿Y si yo?», comenzó, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Y si yo quisiera hacerme cargo de ella temporalmente?». Maggie lo miró con asombro. «Jack, es un compromiso enorme, y el proceso sería complicado. Verificación de antecedentes, evaluación de idoneidad, visitas domiciliarias». «Solo pregunte qué se necesitaría», insistió Jack. «No estoy prometiendo nada, solo quiero saber». Mientras esperaban a Sofía, Jack observaba por la ventana del hospital el vasto desierto que se extendía hasta el horizonte. Pensó en Laura y Emily, en cómo su vida se había detenido el día que las perdió. Pensó en Isabela Reyes,
una mujer a quien apenas recordaba haber salvado, pero que había confiado en él lo suficiente como para encomendarle su tesoro más preciado. Y pensó en Sofía, con su valentía silenciosa y sus ojos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del mundo. Una niña que como él había perdido demasiado pronto. Cuando Sofía regresó, sus ojos estaban enrojecidos pero secos. Jack se arrodilló frente a ella, buscando las palabras correctas. «Sofía, tendrás que quedarte en un lugar especial, mientras los adultos deciden qué es mejor para ti», explicó con toda la suavidad que pudo reunir. La niña asintió, como si ya esperara esta respuesta. «¿Podré llevar mi mochila?» «Por supuesto. ¿Y podrás visitarme?» Jack sintió que algo se quebraba dentro de él. «Sí, vendré a verte, lo prometo». Mientras la trabajadora social, Carmen López, preparaba los documentos para el traslado de Sofía al orfanato estatal, Jack tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se acercó a Maggie con una determinación que no había sentido en años. «Quiero solicitar la custodia temporal», dijo sin preámbulos. «Ayúdame con los papeles necesarios». Maggie lo miró con sorpresa, pero también con una chispa de esperanza. «Jack, esto no será fácil. El sistema puede ser brutal, especialmente para un extranjero soltero que quiere adoptar». «No estoy hablando de adopción todavía», aclaró Jack. «Solo quiero darle un hogar mientras se resuelve su situación. Es lo mínimo que puedo hacer». Las siguientes semanas fueron un torbellino de burocracia. Jack, que durante años había vivido como una sombra, repentinamente se encontró bajo escrutinio. Visitas domiciliarias, entrevistas, verificación de antecedentes. Su casa, antes un refugio de soledad, comenzó a transformarse. Pintó la habitación de invitados con colores alegres, compró una pequeña librería, incluso plantó flores en el jardín delantero que siempre había descuidado. Durante este tiempo, visitaba a Sofía en el orfanato cada tarde. Juntos leían los libros que le llevaba o simplemente conversaban sobre pequeñas cosas. La forma de las nubes, los colores del desierto al atardecer, las historias que la madre de Sofía le contaba antes de dormir. Jack descubrió que hablar con Sofía era diferente a hablar con otros adultos. No había juicios ni expectativas, solo curiosidad genuina y una sabiduría natural que lo desarmaba. «¿Por qué te fuiste de tu país?», preguntó Sofía una tarde mientras compartían un helado en el patio del orfanato. Jack consideró evadir la pregunta, como había hecho durante años, pero algo en la mirada directa de Sofía le impidió recurrir a sus habituales evasivas. «Después de perder a mi familia, todo en Maplewood me recordaba a ellas», respondió con honestidad. «Cada esquina, cada parque, incluso el supermercado. Todos esos lugares guardaban recuerdos tan dolorosos que no podía respirar. Vine a México buscando un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Jack, no el pobre hombre que perdió a su familia». Sofía asintió, como si entendiera perfectamente. «Mamá y yo también vinimos aquí para olvidar, pero ella decía que no importa cuán lejos vayas, los recuerdos viajan contigo, como las mariposas monarca». «¿Las mariposas monarca?», preguntó Jack intrigado por la comparación. «Sí, mamá me explicó que viajan miles de kilómetros cada año, desde Canadá hasta México, siguiendo un camino que nunca han recorrido antes, pero que de alguna manera conocen, como si llevaran un mapa en su interior». Sofía hizo una pausa, lamiendo su helado pensativamente. «Mamá decía que los recuerdos son así, nos guían incluso cuando intentamos escapar de ellos». La sabiduría, en las palabras de Sofía, dejó a Jack sin habla. Había pasado 7 años huyendo, convencido de que la distancia geográfica podría aliviar su dolor, pero el mapa de su pérdida seguía intacto dentro de él, guiando cada decisión, cada interacción, cada momento de su existencia. 2 meses después de la muerte de Isabela, Jack recibió la noticia que había estado esperando. Su solicitud de custodia temporal había sido aprobada. Podría llevar a Sofía a casa mientras se completaba el proceso más largo de custodia permanente. El día que fue a recogerla al orfanato,
Jack sintió un nerviosismo que no había experimentado en años. ¿Y si la niña había cambiado de opinión? ¿Y si su casa no era suficiente? ¿Y si él no era suficiente? Pero cuando Sofía apareció con su mochila desgastada y una pequeña caja de cartón que contenía todas sus pertenencias, la sonrisa tímida que iluminó su rostro al verlo disipó todas sus dudas. Esto era lo correcto, lo sabía en lo más profundo de su ser. El camino de regreso a casa fue silencioso pero cómodo. Sofía miraba por la ventanilla, observando el paisaje desértico con una expresión serena. Jack se preguntó qué pensamientos cruzarían su mente infantil, qué esperanzas o miedos tendría respecto a esta nueva etapa de su vida. ¿Sabes por qué las mariposas monarca vienen a México cada año?, preguntó Sofía repentinamente, como continuando una conversación que habían dejado pendiente. Jack negó con la cabeza. Vienen para el Día de los Muertos. Mamá decía que son las almas de nuestros seres queridos que regresan para visitarnos. Sofía giró para mirarlo directamente. ¿Crees que mamá vendrá como una mariposa para verme? Jack sintió un nudo en la garganta. Durante años había evitado cualquier conversación sobre la vida después de la muerte, cualquier ritual o creencia que intentara dar sentido a la pérdida. Pero frente a los ojos esperanzados de Sofía, no pudo ofrecer su habitual evasión cínica. «No lo sé, Sofía», respondió con honestidad, «pero me gustaría creerlo». Al llegar a casa, Jack observó cómo Sofía exploraba el espacio con curiosidad cautelosa. Se detuvo especialmente en la fotografía de Laura y Emily, estudiándola con atención. «Tu hija se parecía a ti», comentó. «Tiene tus mismos ojos». Jack asintió, sorprendido de que el comentario no despertara el usual dolor punzante. «Se llamaba Emily, y mi esposa Laura». «Bonitos nombres», dijo Sofía simplemente, antes de continuar su exploración. Esa noche, mientras Jack preparaba la cena, observó a Sofía colocar cuidadosamente un pequeño marco con la fotografía de 1900 Isabela en la mesita junto a su cama. El simple gesto, tan lleno de amor y memoria, lo conmovió profundamente. Esta niña, que había perdido tanto, aún encontraba formas de mantener viva la presencia de su madre. Después de cenar, cuando llegó el momento de dormir, Sofía se mostró inquieta. Jack podía reconocer los signos del miedo nocturno. Él mismo había pasado incontables noches despierto, temiendo que el sueño trajera consigo pesadillas sobre el accidente. «¿Quieres que dejemos una luz encendida?», ofreció, recordando cómo Emily siempre había necesitado una pequeña lámpara para sentirse segura. Sofía negó con la cabeza. «Mamá me cantaba antes de dormir. Una canción sobre mariposas». «No sé esa canción», admitió Jack, «pero puedo quedarme contigo hasta que te duermas». Se sentó al borde de la cama mientras Sofía se acomodaba bajo las mantas. En un impulso, comenzó a tararear suavemente una nana que solía cantar a Emily. La melodía, casi olvidada, surgió naturalmente de sus labios, como si hubiera estado esperando todos estos años para ser liberada. Sofía cerró los ojos, relajándose visiblemente con la simple canción. Cuando finalmente se quedó dormida, Jack permaneció unos minutos más observándola, maravillado por la confianza que esta pequeña persona depositaba en él, un extraño que apenas estaba redescubriendo cómo vivir. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina que gradualmente se convirtió en algo parecido a la normalidad. Jack adaptó su horario en el taller para poder llevar y recoger a Sofía de la escuela. Las tardes las pasaban juntos en casa, cocinando, leyendo o simplemente conversando. Sofía hablaba frecuentemente de su madre, compartiendo recuerdos y anécdotas como pequeños tesoros que temía olvidar. Jack, por su parte, comenzó lentamente a compartir historias sobre Laura y Emily, primero con titubeos, luego con creciente fluidez. El proceso legal para obtener la custodia permanente avanzaba con la típica lentitud burocrática. Carmen López, la trabajadora social asignada al caso, realizaba visitas regulares que al principio tensaban a Jack,
pero que eventualmente se convirtieron en encuentros más relajados a medida que ella constataba el evidente vínculo que se estaba formando entre él y Sofía. «Nunca imaginé que solicitarías la custodia», comentó Carmen durante una de sus visitas, mientras observaba a Sofía hacer su tarea en la mesa de la cocina. «Cuando te conocí parecías tan desconectado del mundo». Jack siguió su mirada hacia Sofía. «Yo tampoco lo imaginé. Supongo que a veces la vida tiene planes diferentes a los nuestros». A medida que se acercaba octubre, Sofía comenzó a hablar con creciente entusiasmo sobre el Día de los Muertos. Para ella sería la primera celebración sin su madre, pero también la primera oportunidad de honrarla, siguiendo las tradiciones que Isabela tanto valoraba. «Necesitamos hacer una ofrenda», explicó Sofía con seriedad, «con cempasúchil, comida, que le gustaba a mamá, su fotografía y velas para guiar su camino de regreso». Jack, que siempre había evitado cualquier tipo de conmemoración relacionada con la muerte, se encontró sorprendentemente dispuesto a participar. Juntos compraron los elementos tradicionales y prepararon un pequeño altar en la sala de estar. Sofía dirigía la operación con una autoridad sorprendente para su edad, explicando cada elemento y su significado con la precisión de quien ha aprendido bien las lecciones de su madre. «También podemos poner fotos de tu familia», sugirió Sofía con cautela, mientras colocaba la fotografía de Isabela en el centro del altar, «para que no estén solas». Jack dudó. Durante 7 años había mantenido la única fotografía de Laura y Emily en un lugar discreto, un recuerdo privado que nadie más compartía. La idea de incluirlas en esta celebración, tan ajena a su cultura, le resultaba inicialmente extraña. «No, tienes que hacerlo», añadió Sofía rápidamente, notando su incomodidad. «Mamá decía que las tradiciones son como las puertas. No deberías forzar a nadie a cruzarlas». La sabiduría en las palabras citadas por Sofía, una vez más, desarmó a Jack. Con manos ligeramente temblorosas, tomó la fotografía de Laura y Emily la colocó junto a la de Isabela. «¿Qué más necesitamos?», preguntó con una voz más ronca de lo habitual. La sonrisa de Sofía iluminó toda la habitación. El día antes de la celebración, mientras regresaban de comprar pan de muerto en la panadería del pueblo, Jack notó un coche desconocido estacionado frente a su casa. Un hombre de mediana edad con traje formal esperaba en el porche, observando con impaciencia su reloj. Jack sintió una inmediata aprensión. «Sofía, espera en la camioneta un momento». «¿Señor Coleman?», preguntó el hombre. Cuando Jack se acercó, «Soy Raúl Vega, abogado. Represento a la familia Reyes en México». Jack estrechó su mano con cautela. No sabía que Sofía tenía familia en México. «Primos segundos de Isabela», explicó Vega, entregándole una tarjeta profesional. «Se enteraron recientemente de su fallecimiento y de la existencia de la niña. Quieren reclamar la custodia». El mundo pareció detenerse bajo los pies de Jack. Durante meses las autoridades habían buscado sin éxito familiares de Sofía, y ahora, cuando finalmente estaban construyendo una vida juntos, aparecían parientes ya desconocidos para reclamarla. «¿Tienen pruebas de su relación familiar?», preguntó Jack intentando mantener la calma. «Toda la documentación necesaria», respondió Vega con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Ya está presentada ante el tribunal familiar. Habrá una audiencia la próxima semana para determinar si la niña debe ser entregada a sus parientes biológicos o permanecer con usted temporalmente hasta que se resuelva la custodia definitiva». Jack sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de perder a Sofía, de verla desaparecer como todo lo que había amado antes, despertó un pánico visceral que no había sentido en años. «Sofía está bien aquí», dijo, intentando controlar el temblor en su voz. «Está adaptada, va a la escuela, tiene estabilidad». Vega asintió con falsa simpatía. «Nadie cuestiona sus intenciones, señor Coleman, pero comprenderá que la familia biológica tiene prioridad en estos casos, especialmente tratándose de parientes en su país de origen. La ley mexicana es bastante clara al respecto».
Cuando el abogado finalmente se marchó, Jack permaneció inmóvil en el porche, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sofía, que había observado la escena desde la camioneta, se acercó con expresión preocupada. «¿Quién era ese hombre?», preguntó. Jack respiró profundamente. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle la situación sin asustarla. «Un abogado. Dice que tiene noticias sobre unos familiares tuyos en México». Los ojos de Sofía se agrandaron. «¿Familiares? Mamá siempre dijo que no teníamos a nadie». ¿Nunca mencionó primos o tíos? Sofía negó enfáticamente. «Solo éramos mamá y yo. Desde que papá desapareció siempre dijo que estábamos solas en el mundo». La certeza en su voz aumentó las sospechas de Jack. Si Isabela realmente no tenía familia, ¿quiénes eran? ¿Estas personas que repentinamente reclamaban a Sofía? Esa noche, mientras Sofía dormía, Jack llamó a Maggie en el hospital. Le explicó la situación y sus crecientes dudas sobre la legitimidad de los supuestos familiares. «Algo no cuadra», concluyó. «¿Por qué aparecerían ahora, después de tantos meses? Y si son familia, ¿por qué Isabela nunca los mencionó, ni siquiera cuando supo que estaba muriendo?» «Debemos ser cuidadosos, Jack», advirtió Maggie. «Si realmente son impostores, podría haber algo siniestro detrás. Tráfico de personas, quizás». La simple mención de esta posibilidad despertó en Jack un temor primitivo que eclipsó cualquier preocupación legal. No podía permitir que Sofía cayera en manos de personas potencialmente peligrosas. «Necesito tu ayuda, Maggie», dijo con voz firme. «Necesito descubrir quiénes son realmente estas personas antes de la audiencia». «Haré lo que pueda», prometió Maggie, «pero mientras tanto debes seguir el proceso legal. Si desapareces con Sofía, te convertirás en un criminal y eso no ayudará a nadie». Jack apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Sofía alejándose, desapareciendo en la distancia como Laura y Emily. La idea de perderla también era insoportable. No se trataba solo de protegerla. En algún momento de los últimos meses, Sofía se había convertido en su razón para seguir adelante, para reconectarse con el mundo. El Día de los Muertos llegó con su explosión de colores y aromas. Por toda Santa Rosa, las familias preparaban sus ofrendas y visitaban el cementerio para decorar las tumbas de sus seres queridos. Jack y Sofía completaron su altar, añadiendo los últimos toques: el pan dulce, las velas y un pequeño juguete que había pertenecido a Emily. «Las almas comienzan su viaje al anochecer», explicó Sofía mientras encendía las velas. «Mamá decía que siguen el aroma de las flores y la luz de las velas para encontrar el camino de regreso a casa». Jack observó el rostro de Sofía, iluminado por el suave resplandor de las velas, tan serio y concentrado en el ritual. Se preguntó qué pasaba por su mente. Si realmente creía que su madre regresaría como una mariposa o un espíritu. Para él, la muerte siempre había sido un final definitivo, una puerta cerrada sin posibilidad de retorno. Pero había algo hermoso en la forma en que esta tradición transformaba el dolor en celebración, la ausencia en presencia temporal. «¿Crees que vendrán?», preguntó Sofía en voz baja. Jack se sentó junto a ella frente al altar. «No lo sé, Sofía, pero me gusta pensar que de alguna manera saben que los recordamos». Pasaron la noche junto al altar, compartiendo historias sobre sus seres queridos. Jack, sorprendiéndose a sí mismo, encontró consuelo en hablar abiertamente sobre Laura y Emily, en describir sus personalidades, sus gustos, sus pequeñas manías que tanto había amado. Era la primera vez en 7 años que se permitía recordarlas, no solo con dolor, sino también con amor y gratitud. A la mañana siguiente, Carmen López apareció en su puerta con expresión grave. La audiencia, inicialmente programada para la semana siguiente, había sido adelantada. Debían presentarse en el tribunal esa misma tarde. «Algo no está bien con este caso», murmuró Carmen, mientras Jack preparaba café en la cocina, lejos de los oídos de Sofía. «La rapidez con que se está moviendo, la falta de verificación exhaustiva de estos supuestos familiares. He intentado solicitar más tiempo para investigar, pero el juez
ha denegado la petición. ¿Qué podemos hacer? Carmen bajó la voz aún más. El juez asignado Eduardo Méndez tiene fama de resolver estos casos internacionales con sorprendente rapidez. Han circulado rumores sobre posibles sobornos, aunque nadie ha podido probarlo. El pánico amenazaba con abrumar a Jack, pero la presencia de Sofía en la habitación contigua le recordó que debía mantener la calma por ella. «Estaremos ahí», aseguró a Carmen, «y lucharemos con todo lo que tenemos». Cuando Carmen se marchó, Jack se sentó con Sofía para explicarle la situación lo más suavemente posible. Le habló sobre la audiencia y sobre las personas que decían ser su familia. «No quiero ir con ellos», declaró Sofía con firmeza. «Quiero quedarme contigo». «Y yo quiero que te quedes», respondió Jack, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Pero necesito que entiendas algo importante. Pase lo que pase hoy, no voy a abandonarte. Si esas personas realmente son tu familia y pueden darte un buen hogar, eso podría ser lo mejor para ti. Pero si hay algo sospechoso, lucharé con todas mis fuerzas para mantenerte a salvo». Sofía lo miró con una intensidad que parecía traspasar su alma. «Mamá dijo que eras bueno, que habías salvado muchas vidas, incluida la de ella. Dijo que podía confiar en ti, y le creo». Jack sintió el peso de esa confianza como una responsabilidad sagrada. No podía fallarle, no a esta niña que ya había perdido demasiado. En el tribunal, el ambiente era tenso y formal. Jack, vestido con su mejor camisa y pantalón, se sentía fuera de lugar entre los abogados con sus trajes impecables. Sofía, a su lado, se mantenía erguida y seria, apretando ocasionalmente su mano cuando el miedo amenazaba con superarla. Al otro lado de la sala esperaban los supuestos familiares. Un hombre y una mujer de mediana edad, vestidos modestamente pero con cierta artificialidad, como si hubieran elegido deliberadamente un atuendo que proyectara una imagen de simplicidad honesta. El abogado Vega se movía entre ellos y el juez con la confianza de quien sabe que tiene el partido ganado. Cuando la audiencia comenzó, Jack sintió que se desarrollaba como una obra de teatro donde todos conocían el guión, excepto él. El juez Méndez parecía impaciente, revisando documentos con prisa y haciendo preguntas superficiales. Los testimonios de los supuestos primos de Isabela sonaban ensayados, con detalles vagos sobre su relación familiar. Jack comenzaba a perder la esperanza cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Maggie Thornton entró apresuradamente, seguida por un hombre mayor con uniforme policial. Se acercaron al juez y le entregaron unos documentos, hablando en voz baja pero urgente. El rostro del juez Méndez cambió visiblemente mientras leía. Levantó la vista hacia los supuestos familiares, que comenzaban a mostrar signos de nerviosismo. «Esta audiencia queda suspendida temporalmente», anunció el juez, su tono notablemente alterado. «Los demandantes permanecerán bajo custodia policial hasta que se aclaren ciertas discrepancias en su documentación». Jack observó atónito cómo la policía escoltaba a la pareja y al abogado Vega fuera de la sala. Maggie se acercó rápidamente a ellos. «Son impostores», explicó en voz baja. «Parte de una red de tráfico humano que opera en la frontera. Los verdaderos primos de Isabela fallecieron hace años en el mismo incidente que mató al padre de 1907. Sofía. Encontramos los certificados de defunción en los archivos municipales de su pueblo natal». Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo supiste dónde buscar?» «Carmen me dio la pista», respondió Maggie. Recordó que en el expediente médico de Isabela había una mención a un pueblo en Chiapas. Contacté con las autoridades locales y resultó que el padre de Sofía, Alejandro Reyes, era bastante conocido allí como periodista antes de su desaparición. Cuando les mencioné lo que estaba ocurriendo, fueron muy cooperativos. Jack abrazó a Sofía, quien había escuchado toda la conversación con ojos enormes. «Estás a salvo», le susurró. «Nadie va a llevarte». 2 semanas después, Jack y Sofía se encontraban nuevamente en el tribunal, esta vez en una atmósfera completamente diferente. El juez, uno nuevo asignado tras la destitución de Méndez por presunta corrupción,
revisaba con detenimiento el caso. Según todos los informes, la señorita Sofía Reyes ha encontrado estabilidad y bienestar bajo su cuidado, señor Coleman, declaró finalmente. En ausencia de familiares biológicos viables y considerando los deseos expresos de su madre en la carta que dejó, estoy inclinado a otorgarle la custodia permanente, siempre que usted se comprometa a respetar su herencia cultural y a mantener viva la memoria de su madre. Jack asintió solemnemente. Es una promesa que ya le hice a Sofía, su señoría. Es una que pretendo mantener. El juez sonrió levemente. En ese caso solo queda formalizar la adopción. Felicidades, señor Coleman, o debería decir, felicidades a ambos. Un año después, Jack y Sofía habían establecido nuevas tradiciones que honraban tanto el pasado como celebraban su presente compartido. La casa, antes un lugar desprovisto de personalidad, ahora reflejaba la vibrante combinación de sus vidas. Libros infantiles junto a manuales de mecánica, dibujos coloridos en las paredes que antes estaban desnudas, y un jardín pequeño pero floreciente donde Sofía había insistido en plantar flores que atrajeran a las mariposas. Cada año, sin falta, preparaban juntos el altar para el Día de los Muertos. Las fotografías de Laura, Emily e Isabela ocupaban el lugar central, rodeadas de sus comidas favoritas, flores brillantes y pequeños recuerdos personales. Jack, que una vez había evitado cualquier mención de su pasado, ahora encontraba consuelo en estos rituales compartidos que transformaban el dolor de la pérdida en celebración de las vidas que habían tocado las suyas. Sofía, ahora de 9 años, florecía bajo el cuidado de Jack. Su valentía y determinación innatas, cualidades que la habían sostenido en los momentos más oscuros, ahora se canalizaban hacia sus estudios y sus pasiones emergentes. Le fascinaba la biología, especialmente todo lo relacionado con las mariposas monarca, cuya migración anual seguía con dedicación casi religiosa. Son como mensajeras entre mundos, explicaba a Jack mientras observaban juntos un documental sobre la migración. Viajan miles de kilómetros guiadas por un conocimiento que nadie les enseñó, como si llevaran un mapa en sus genes. Jack sonreía ante estas observaciones, reconociendo en ellas la influencia de Isabela, pero también la inteligencia única de Sofía. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, le decía a menudo, y la sonrisa que iluminaba el rostro de Sofía en esos momentos era todo lo que necesitaba para saber que estaban en el camino correcto. La relación con Maggie Thornton también había evolucionado. De una amistad distante entre expatriados había surgido algo más profundo, una conexión basada en el respeto mutuo y experiencias compartidas. Maggie se había convertido en una presencia constante en sus vidas, ofreciendo a Sofía una figura femenina a quien admirar y a Jack un hombro en quien apoyarse cuando las responsabilidades de la paternidad lo abrumaban. Nunca imaginé que terminaría criando a una niña en México, confesó Jack a Maggie una tarde mientras observaban a Sofía jugar con otros niños en el parque del pueblo. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si soy suficiente para ella. El simple hecho de que te preocupe ya demuestra que eres exactamente lo que ella necesita, respondió Maggie con su habitual pragmatismo. Nadie es un padre perfecto, Jack. Lo importante es seguir intentándolo cada día. En cuanto a Carmen López, había continuado su trabajo en servicios sociales con renovado vigor, inspirada por el caso de Sofía para investigar más a fondo cada solicitud de adopción internacional, asegurándose de que ningún otro niño cayera en las redes del tráfico humano disfrazado de adopción legítima. La historia de Jack y Sofía había cambiado no solo sus propias vidas, sino las de quienes los rodeaban. En Santa Rosa, el americano ya no era una figura solitaria y misteriosa, sino un hombre que había encontrado una segunda oportunidad para amar y ser amado, para proteger y ser sanado a su vez. Una noche, mientras Jack arropaba a Sofía, ella le hizo una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. Jack, ¿crees que las personas que hemos perdido de alguna manera nos juntan? Como si desde donde están
pudieran ver quién necesita a quién. Jack reflexionó sobre esta idea, sobre las improbables coincidencias que habían llevado a Sofía a su puerta aquella tarde de octubre. Pensó en Isabela, a quien apenas recordaba haber ayudado, pero que había confiado en él lo suficiente para encomendarle su mayor tesoro. Pensó en Laura y Emily, cuya pérdida lo había llevado hasta México, hasta este preciso lugar y momento. «No lo sé con certeza, Sofía», respondió finalmente. «Pero me gusta pensar que sí, que de alguna manera todas las personas que amamos permanecen conectadas a nosotros, guiándonos incluso cuando no nos damos cuenta». Sofía sonrió satisfecha con esta respuesta. «Como las mariposas monarca», murmuró ya medio dormida, siguiendo un mapa invisible que las lleva exactamente donde necesitan estar. Jack apagó la luz y permaneció un momento en la puerta, observando a la niña que había salvado su vida tanto como él había salvado la suya. El dolor de perder a Laura y Emily nunca desaparecería por completo, pero ya no era la única historia que definía su existencia. Ahora había nuevos capítulos por escribir, nuevos recuerdos por crear, un futuro que por primera vez en muchos años esperaba con genuina esperanza. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en la escuela, Jack hizo algo que había estado posponiendo durante meses. Sacó del cajón de su mesita de noche la alianza de matrimonio que se había quitado el día que dejó Maplewood. La sostuvo entre sus dedos, sintiendo su peso familiar, el símbolo de una promesa y un amor que había creído que serían para siempre. Con reverencia, caminó hasta el pequeño altar que mantenían permanentemente en un rincón de la sala, donde las fotografías de sus seres queridos les recordaban diariamente que el amor trasciende la separación física. Colocó la alianza junto a la fotografía de Laura. «Siempre te amaré», susurró. «Pero creo que ahora está bien seguir adelante. Creo que tú también lo querrías así». Un suave viento entró por la ventana abierta, meciendo las cortinas y trayendo consigo el aroma de las flores del jardín. Y por un instante, Jack habría jurado que vio una mariposa monarca posarse brevemente sobre la fotografía antes de alzar el vuelo nuevamente, sus alas naranjas brillando como una llama viva contra el azul del cielo mexicano.